9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 24 de enero de 2018. Estamos, como siempre, trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la dirección técnica, César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recordamos que estamos llegando a ustedes a través de nuestra señal en AM 750 para la ciudad capital y toda la región central del país. También en Puerto Cabello, en Radio Puerto Cabello 1290 AM y a través de internet en rcr.tv, la radio que se ve. Iniciamos ya nuestra ronda informativa del día de hoy. Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y dirigente de la Causa R, afirmó que la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de adelantar los comicios presidenciales antes del 30 de abril demuestra al mundo el tipo de régimen que gobierna el país. Para mantener y seguir manteniendo al pueblo venezolano bajo el signo del secuestro y del totalitarismo. Y por supuesto que no hay ningún tipo de garantías hacia el pueblo venezolano de que los resultados puedan ser transparentes y eventualmente ser respetados. Esa es la única manera de explicarle a la gente ante la opinión pública internacional cómo es que un gobierno que tiene menos del 20% de apoyo popular o de apoyo dentro del país pueda sostenerse en el poder, que no sea por la vía de la emboscada, entre otras, la emboscada electoral o la emboscada de las armas, como fueron emboscados los compañeros, los policías rebeldes en el Junquito. A las 7:10 de la mañana de este miércoles, el diputado Américo de Gracia afirmó que la Causa R siempre ha respaldado la realización de unas elecciones primarias para definir el candidato de la oposición. Porque esto de las primarias presidenciales no la estamos presentando desde ahorita, la estamos presentando desde marzo del año 2016, cuando eventualmente íbamos a una confrontación con el referéndum revocatorio a Maduro. Y ante un evento como ese teníamos que tener ya del lado nuestro un candidato presidencial. Aquellas garúas trajeron estos lodos. Imagínense ustedes que ya nosotros hubiésemos definido un candidato presidencial entonces, como era para definir entonces en el año 2016 los candidatos a gobernadores. Ahora, lo que sí le podemos decir al pueblo venezolano desde ya como una decisión oficial de la Causa R es que Venezuela tiene que recuperar la direccionalidad, y la direccionalidad no es la de un solo partido, es la de todo el movimiento democrático, incluyendo más allá de la unidad tal como se conoce hasta ahora en Venezuela. Por su parte, Negal Morales, subsecretario general de Acción Democrática, también expresó el rechazo de esta organización política al adelanto de elecciones presidenciales. Sí, bueno, en primer lugar hay que entender que lo que ha hecho el gobierno ayer es darle, por supuesto, una patada, una bofetada al proceso de diálogo o de negociación con apoyo internacional. Además es algo que el gobierno utiliza ayer como excusa, las sanciones que se acaban de producir en la Unión Europea, cuando sabemos que las sanciones fueron más bien consecuencias de una abierta violación a los derechos humanos, como fue la masacre del Junquito, donde se institucionalizó en Venezuela las ejecuciones extrajudiciales. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional le presentó esta semana a la directiva de la Asamblea un informe donde aparecen en todas las actas de defunción de las personas que estaban en el Junquito tiros de gracia en la cabeza. Por lo tanto, están las pruebas de que ahí se realizó una masacre y de que no se respetaron los derechos humanos de esas personas, que independientemente puedas tener una u otra posición,
se querían entregar y tenían que haber sido llevados a los tribunales ordinarios de Venezuela. Ante esa situación y ante la denuncia irresponsable de una persona que funge ser ministro, como el señor Reverol, que fue destituido por la Asamblea Nacional, diciendo que en el diálogo se conversó sobre la ubicación de esas personas, ante esa irresponsable decisión, tanto la nota de protesta de la Comisión de Diálogo como la nota de protesta de los cancilleres produjo la consecuencia de esas sanciones de la Unión Europea. Entonces ahora pretenden utilizar eso como excusa para hacer algo que tenían en su mente desde el principio, que es convocar fraudulentamente a través de un organismo que no tiene esas facultades, que además no es reconocido internacionalmente y por ninguno de nosotros, como es la Constituyente, unas elecciones. Negal Morales, subsecretario general de Acción Democrática, aseguró que con este tipo de acciones el gobierno busca permanecer en el poder al costo que sea, y a esto debe hacer frente a la unidad democrática. Estamos en estos días en un intenso debate. Ayer estuvimos en la sesión de la Asamblea Nacional con un discurso del doctor Aveledo llamando a la unidad del país por encima inclusive de la oposición. Anoche se realizaron varios encuentros y hoy en la mañana intensamente de revisión, porque también tenemos que tomar la decisión sobre muchos temas. El primero, si vamos a una elección con unas condiciones en las cuales sabemos que son que era el tema central de esa negociación, que era producir unas condiciones mucho más transparentes. Hay diversas opiniones y la decisión que tomemos es unitaria. En lo particular, yo puedo decirte que la posición que nosotros hemos estado discutiendo y llevando es que nosotros no podemos entregarle al país a Nicolás Maduro ni a su camarilla de delincuentes que se han encargado de empobrecer a este país. Francisco Castro, director de la organización no gubernamental Súmate, explicó la factibilidad de las elecciones presidenciales antes del 30 de abril. Bueno, los procesos electorales pierden calidad en la medida en la cual se restringen los calendarios electorales, se comprimen de tal forma los calendarios electorales. La primera consecuencia es que va a ser muy complicado el proceso de inscripción y actualización de más de 2 millones de venezolanos que se encuentran fuera del registro electoral. Va a ser muy complicado el proceso de inscripción y actualización de, pues al menos 800.000 ciudadanos que pudieran estar ávidos de votar, inscribirse y actualizar sus datos en el exterior. Va a ser sumamente complicado, pues el proceso incluso de elección de nuevos miembros de mesa y representantes de los organismos electorales subalternos, y entonces ello implicaría quizás repetir la elección de miembros de mesa de organismos electorales subalternos que ya tienen, digamos, 2 años en ejercicio de sus funciones constitucionales como miembros de mesa. Pero además esto implica, pues la reducción del tiempo de campaña. Entonces, los ciudadanos tienen muy poco tiempo incluso para enterarse de cuáles son las opciones que presentan las diversas alternativas que se pueden presentar a la contienda. Hay muy poco tiempo para, por ejemplo, que las organizaciones presenten o que se puedan generar o inscribir grupos de ciudadanos. Francisco Castro, director de la organización no gubernamental Súmate, destacó el ventajismo del gobierno en estos eventuales comicios por la sumisión del Consejo Nacional Electoral al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en ese contexto, la realización de estas elecciones presidenciales se va a hacer en efecto en un marco de muy pocas garantías, en un marco de la pérdida de condiciones electorales muy claras, pero en el cual, los ciudadanos deben tener la plena seguridad de que, vamos a hacer el mayor esfuerzo por denunciar todas las situaciones que se presenten, vamos a hacer el mayor esfuerzo por construir, las mejores condiciones dentro del contexto de adversidad que se presente, y vamos a hacer el mayor esfuerzo por, por presentar ante los ciudadanos venezolanos y por desenmascarar ante los ciudadanos y ante el mundo, todas estas situaciones que viene el Consejo Nacional Electoral y el gobierno, construyendo para desvirtuar los procesos electorales en Venezuela.
Félix Seijas, director general de la encuestadora Delfos, explicó esta mañana si el venezolano tiene intención o no en participar en unas elecciones presidenciales. Sí, no, si nos vamos al número directo, ¿no? La intención de participar, la disposición a participar, estamos hablando de aproximadamente el 50% del país. Por supuesto que dentro del chavismo, que es minoría ciertamente, pero tampoco es nada, ¿no? Hay números importantes dentro del chavismo. Esta disposición a participar es bastante alta dentro de la oposición. Si nos vamos solo a la oposición, pues es incluso por debajo del 50%. Pero claro, estamos hablando de cifras de diciembre, estamos hablando que el tema electoral todavía no estaba, no era una cosa cierta, ¿no? Con fecha, ya en este momento lo es. Habrá que ver cómo se mueven estos números. Pero lo cierto es que hay una parte importante de la población que no ve la elección, un proceso electoral en estas condiciones como una posible como un posible mecanismo que termine siendo algo serio, que termine siendo algo que produzca en realidad un resultado serio, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de votantes, 2,5 millones de votantes que ante una elección tienen serias dudas en participar. Félix Seijas, director general de la encuestadora Delfos, también indicó cómo se está midiendo en la opinión pública el liderazgo en la oposición. Posibles candidatos, pues la gente, siempre salen los mismos nombres, por supuesto, Leopoldo López, Capriles Radonsky, pero en general las personas están queriendo, deseando alguna opción que no la tienen clara, por supuesto. Ahí es donde el nombre de Lorenzo Mendoza surge, ¿no? Al principio surgía a principios del año pasado de manera tímida, después esto fue creciendo y ha venido creciendo en la medida en la que la desconfianza aumenta dentro de los líderes políticos, dentro del liderazgo político. Ahora, sí, la gran mayoría en realidad lo que desea es que surja alguna otra opción, como dije antes, no la tienen completamente clara. El nombre de Mendoza puede surgir por allí, pero lo que quieren es eso, ¿no? En su mayoría lo que quieren es que ocurra algo, que venga alguien, una persona ajena a lo que ellos consideran que está pervertido, de eso que de ellos han perdido confianza. Para el analista político Ricardo Sucre, esta decisión de la Asamblea Constituyente de adelantar las elecciones presidenciales antes del 30 de abril de este año no debe sorprender al país, así lo afirmó esta mañana a través de RCR. Efectivamente, el gobierno ya venía hablando de ese tema. A finales del año pasado también pues se comenzó a hablar de eso. El gobierno había bajado el tono, pero lo volvió a retomar hace como 2 o 3 semanas. Maduro comienza otra vez a poner el tema, vamos a decir, de manera indirecta, ¿no? Comienza a hablar ya de elecciones presidenciales de manera clara y bueno, pasó pues el anuncio de ayer. Y hay que enfrentarlo en el sentido de, vamos a decir, pues como tú dices, también de realismo, es decir, entender las implicaciones, calibrar todo. Yo pienso que la oposición tiene que estudiar todos sus escenarios, tiene que analizar, pero tiene que tomar una posición, tiene que definir una postura. En este sentido, el analista político Ricardo Sucre afirmó que la oposición debe definir cuál será su estrategia ante este escenario electoral. Tú me dices, bueno, vamos a asumir ese escenario. Bueno, esa va a ser la estrategia. Yo te diría, hoy, bueno, mira, eso va a terminar en lo que terminó tú. En la constituyente efectivamente planteaste que eso no iba a ocurrir, planteaste la tesis de la fractura, eso no sucedió, luego se dieron las regionales, igual se hizo una campaña muy fuerte en redes sociales mayormente, ningún dirigente, o por lo menos explícitamente llamó la atención, pero por redes sociales ese fue el discurso. Bueno, ahí tienes el resultado, se eligieron unos gobernadores por las banderas de la oposición, con mucho esfuerzo. Bueno, por eso la misma oposición desacreditó también a esos gobernadores, entonces están contra la espada y la pared. Así pasa con los alcaldes. Bueno, yo te diría que así va a pasar lo mismo, y simplemente yo te diría que iba a venir el escenario que yo llamo el escenario gomecista. Pues bueno, todo eso te va a tragar a ti, y bueno, habrá que esperar a un 28, o un 36, o en fin, pues que la propia sociedad vaya a generar una oposición, pero esta que está aquí, esa se la comería pues todo lo que sería la etapa, vamos a decir, gomecista de Maduro, pues todo eso pasaría. Ahora, ¿qué se puede hacer para evitar eso? Bueno, lo que comentamos al principio, bueno, los factores, los políticos, los decisores, bueno, tienen que ya decir, bueno, señores, vamos a analizar esto bien,
No nos podemos dejar llevar por presiones, no podemos dejar llevar por críticas en redes sociales o los que digan, tenemos que analizar. ¿Es la abstención una opción? Bueno, considérenla. Para mí, si tú me preguntas hoy qué pienso yo, bueno, yo pienso que tienes que participar, pero también puedes analizar tu opción de abstención. Entre tanto, el Grupo de Lima, integrado por 14 naciones americanas, rechazó la convocatoria a elecciones anticipadas en Venezuela. Así lo expresó el canciller de Chile, Herardo Muñoz. A título de mi país, del gobierno de Chile, que la situación que se ha presentado con el llamado unilateral del gobierno venezolano a elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre y sin las mínimas garantías de elecciones democráticas, transparentes, de acuerdo a los estándares que ocurre en una elección democrática en cualquier país que lo es, significa un serio cuestionamiento a la participación de Chile en este proceso. Si esta situación se consolida, Chile revisará su participación en el grupo de países acompañantes. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, respaldó este martes la decisión del Grupo de Lima de rechazar el llamado a elecciones presidenciales convocado por la Asamblea Nacional Constituyente. Dijo textualmente: saludamos la declaración del Grupo de Lima ante la nueva farsa electoral anunciada por el régimen de Venezuela. Para salir de la crisis hay que hacer elecciones libres, sin proscriptos y con sistema electoral creíble. Ya es tiempo de ir a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Caracas, solo Restaurant Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana y las cachapas ni hablar. Por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. Son las 9:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Si usted es fumador, si es hipertenso, si ha tenido un infarto, entonces usted condiciona un estado de salud que conduce a mayor riesgo cardiovascular. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, lo primero es obvio que estamos en una era completamente digital y eso es necesario, entenderlo de una vez. A veces como papás y mamás nos cuesta mucho porque desconocemos el uso, no lo manejamos adecuadamente. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM.
9:20. En relación al rechazo del Grupo de Lima, del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, del canciller de México y otros países, al llamado a elecciones anticipadas hecha por la Asamblea Constituyente el día de hoy, tenemos que el internacionalista Félix Gerardo Arellano aseguró que el gobierno está jugando al aislamiento del país. Así lo expresó esta mañana a través de RCR. Porque desde que adoptó la Asamblea Nacional Constituyente, decidió destruir la democracia y salirse de la comunidad democrática internacional. Eso lo tienen definitivamente claro y lo han venido exacerbando, porque cada día echan más gasolina al fuego con las decisiones que están tomando. Eso les aísla de la comunidad internacional, pero ellos aspiran, siguiendo el modelo Cuba, Corea del Norte, que tendrán los auxilios, el mecenas, que puede resolver los conflictos. China sigue siendo prudente pero ambigua, indiscutiblemente ambigua, tiene muchos intereses en Venezuela, preferiría la negociación, preferiría la estabilidad y no está dispuesto a separarse fuertemente del gobierno nacional, pero es prudente. Así que con China no las tiene todas de ganar el gobierno de Venezuela y China puede también ponerle una agenda de exigencias. El otro jugador al que se mueve el gobierno, pues obviamente Rusia. Rusia es el caos, Rusia es el desorden, va a jugar al desorden, pero no tiene la capacidad económica y financiera para sostener el país. El internacionalista Félix Gerardo Arellano enfatizó que el gobierno cada día está más cercano a levantarse de la mesa de negociación con la oposición en República Dominicana. Con convocar unas elecciones de manera apresurada y sin ningún avance efectivo de la mesa de negociaciones en República Dominicana, pues simplemente demostró: yo no voy a seguir más en República Dominicana, yo no voy a aceptar ninguno de los elementos que hay que negociar porque no estoy dispuesto a negociar. Esa es la parte en la que yo insisto, no tiene ningún sentido que la oposición se pelee por la mesa de República Dominicana, porque ese era un éxito seguro de la oposición. Ahí eso lo único que había que hacer es lo que se trató de empezar a hacer al final, que es organizarse, tener una estructura técnica, una asesoría, una organización de la agenda, unas posiciones más duras, más contundentes. Quizás no se llegó a esas posiciones duras y contundentes, pero era evidente que el gobierno no está dispuesto a mover absolutamente nada, no sabe negociar, no quiere negociar, pero era él el que tenía que hacerlo, no nosotros. Esa historia de que es un traidor el que fuera a República Dominicana, eso es el mismo gobierno jugando a dividirnos, que por cierto parece que lo está logrando mucho más exitoso que cualquier otro tema de los que se ha planteado. 9:23, cambiamos de tema. Jesús Cacique, economista y director de Capital Market Finance, afirmó que el sistema financiero está muy afectado por la hiperinflación y esto se ve claramente en el caso de los bajos límites de las tarjetas de crédito. Así lo señaló a las 8:30 de la mañana de este miércoles. Bueno, obviamente hay que capitalizar a las instituciones financieras. Ya los límites en las tarjetas de crédito no es el querer o no es la voluntad de las instituciones financieras, sino que tienen que cumplir con un porcentaje de su cartera. Obviamente que tienen que capitalizar, incluso el presidente Aristide Maza se pronunció al respecto. El tema político de que si es que los venezolanos hay que limitarlos con el consumo, el problema es la hiperinflación que estamos atravesando todos nosotros los venezolanos, un escenario desconocido, que nunca habíamos experimentado estos altos niveles de hiperinflación. Los límites en la tarjeta de crédito prácticamente son exiguos, ¿no? Por el incremento de los precios como viene aceleradamente. El año 2015 la inflación fue 180,9%, el 2016 274.4% y según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional 2.616%, o sea que tenemos un problema de hiperinflación en Venezuela. 9:25. Vamos a ver qué está ocurriendo en el panorama internacional. Destacamos que hoy comienza el juicio para ratificar o suspender la condena a 9 años y medio de cárcel por corrupción impuesta al exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva,
quien podría quedar inhabilitado para las presidenciales de octubre sin la presencia del inculpado. Escuchemos las declaraciones del exmandatario del vecino país defendiendo su inocencia. Yo sé que no he cometido ningún crimen. Les prometo que un día voy a salir a las calles y lucharé para que este país construya una sociedad más justa, una sociedad igualitaria en la que las personas estén orgullosas de su país. Compañeros, quiero que ustedes sigan apoyándome. Independientemente del fallo, seguiré luchando para que en este país las personas sean respetadas y tengan dignidad. Nadie podrá impedir a los que vivían en las casas de esclavos entrar a las de sus patrones. Nadie impedirá al pueblo la ascensión social. En otras informaciones tenemos que el gobierno de Estados Unidos reabrió sus puertas, pero las causas que llevaron a su cierre temporal el pasado viernes están lejos de ser superadas, dejando abierta la posibilidad de un nuevo cierre en menos de un mes. La Voz de América en Washington nos amplía esta información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró victoria para los republicanos después de que los demócratas aceptaran votar para reabrir el gobierno tras cerca de 3 días de cierre. Gran victoria para los republicanos, pues los demócratas ceden en cuanto al cierre. Ahora quiero una gran victoria para todos, incluyendo republicanos, demócratas y DACA, pero especialmente para nuestra gran fuerza militar y fronteriza. Nos vemos en la mesa de negociaciones. Pero para los demócratas parece únicamente el inicio de una nueva batalla. Así lo hizo ver el senador por Virginia, Tim Kaine. Hay críticas de la derecha sobre esto, cómo se atreven a poner la causa de los soñadores en el centro a principios de febrero. Pero ahora hemos conseguido ese compromiso y vamos a aprovecharlo al máximo. No obstante, algunos republicanos se oponen a la estrategia demócrata. Creo que está bien decir que cerrar el gobierno no es la mejor forma de conseguir resultados en ninguna política. Mientras que la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes culpó directamente a los republicanos por el cierre temporal número 19 del gobierno en la historia moderna de Estados Unidos. Ustedes cerraron el gobierno. Recuerden que ellos ni siquiera tenían 50 votos en su propio partido para mantener el gobierno abierto. En su primer aniversario, el presidente consiguió lo que buscaba, un cierre de gobierno, un cierre de Trump. Los demócratas esperan que los republicanos cumplan su palabra de negociar el futuro de los jóvenes inmigrantes conocidos como soñadores en las próximas 2 semanas y evitar así un segundo cierre del gobierno en menos de un mes. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. En Francia, la crecida de los ríos amenaza desde este martes a ese país europeo, donde 30 departamentos se encuentran en alerta por el riesgo de inundaciones tras varios días de fuertes lluvias. Radio Francia Internacional nos tiene detalles. Sí, Lucía, toneladas de lluvia caerán esta noche, aumentando la crecida de los ríos y con ello su desbordamiento al norte y este del país. Este es el pronóstico anunciado por el Servicio de Riesgo de Inundaciones y Crecidas, riesgo que corren las obras de los museos del Louvre y Orsay, aunque no han sido puestas aún al abrigo como en el año 2016, cuando las aguas del río Sena alcanzaron un pico de 6,10 metros, una cima que se prevé alcance este fin de semana. La víspera, la alcaldesa de París convocó una reunión de crisis a las entidades de servicios y transportes públicos de la ciudad, donde se ha suspendido ya la marcha de un tren de cercanías que une la capital con Versalles. Y al noreste del país, los ríos Lu y Doubs se han desbordado, mientras que la crecida del Rin fue mitigada, permitiendo reabrir la navegación en algunos tramos, pero en condiciones muy difíciles. Las escuelas y colegios permanecen cerradas en 12 comunas de la región de Jura. La situación es seria, pero no para desbordarse de angustia, según el secretario de Estado para la Transición Ecológica, Lucía. Así estamos llegando al final del día de hoy y los invitamos para que continúen en nuestra sintonía. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con un nuevo programa de Dosis Alternativa. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.